Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, a la espera de Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transportes, vamos a contarles un poco en contexto lo que ha venido pasando, porque recordemos que los transportistas habían amenazado con tener una huelga, una apagada de motores, un paro nacional para este 16 y 17 de julio, pero el día de anteayer, el 9 de julio, el gobierno de Ecuador se reunió con los representantes de dos gremios de transportes para revertir esta advertencia o este paro. Y los transportistas, como sabemos, están demandando soluciones ante la eliminación de los subsidios de las gasolinas y también el aumento de inseguridad en las carreteras del país. Sobre todo esto es lo que más les preocupa. Esta sesión se dio anteayer en el ECO 911 de La Puntilla, en San Borondón, y allí asistieron Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, la FENATRAPE, y Napoleón Cabrera, dirigente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, la FENACOTRALI, con quien justamente vamos a conversar. Y luego de algunas horas, de casi 3 horas de conversaciones, el gobierno ya planteó la creación de una mesa técnica de seguridad que va a reunirse todos los lunes para evaluar estos avances. Y, y bueno, parece que hubo resultados en realidad porque lograron ciertas acciones como que se realicen operativos para los informales en las carreteras y que el ECO 911 actúe ante denuncias de contingencias. También se ha pedido al gobierno la presencia de policías y militares en las carreteras del Ecuador para precautelar la seguridad de pasajeros y choferes. Esto fue acogido, es lo que vamos a preguntarle justamente a Napoleón Cabrera, quien ya está con nosotros en los micrófonos de Radio Sucesos. Bienvenido, Napoleón. Gracias por aceptar esta entrevista y contarnos lo que fue la reunión y los acuerdos a los que llegaron con el gobierno nacional anteayer ante este anuncio, esta advertencia que hacían los transportistas de apagada de motores o paro nacional que estaba previsto para este 16 y 17 de julio. ¿Podríamos entonces descartar el paro? ¿Se llegaron a acuerdos? Si es así, ¿cuáles son? Bienvenido, Napoleón. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a Radio Sucesos por la entrevista. En efecto, yo debo comentarle que los transportistas ecuatorianos estamos agrupados en una organización que se llama la Confederación Nacional de Transportistas Terrestres del Ecuador, que agrupa a 8 federaciones nacionales: transporte pesado, interprovincial, urbano, escolar, turístico, liviano. Eh, Estas modalidades de transporte hemos venido funcionando y somos nosotros los que hemos gestado a través de nuestros reclamos al gobierno nacional la creación de mesas técnicas, porque cuando se eliminó el subsidio de las gasolinas, el gobierno políticamente ofreció una compensación. En lo personal había expresado al ministro de Gobierno y de Transporte que la mejor compensación que le pueden dar al transportista es la seguridad en las carreteras y la eliminación de los radares truchos. No estamos en contra de los radares, estamos en contra de aquellos radares que de manera sospechosa se instalaron en el país, no con afanes preventivos, sino con afanes recaudatorios. Sin embargo, ya la compensación se está dando a compañeros taxistas, camioneteros, pero el grueso de la transportación, esto es el pesado, el interprovincial, el urbano, el escolar, el turístico, utiliza diésel. Y recuerde usted que en el gobierno de Lazo se incrementó el precio del diésel, no hubo medida compensatoria alguna, el gobierno mantiene esa deuda con el transportista de medidas compensatorias y obviamente por eso se crearon estas mesas técnicas. También debemos aclarar que las compensaciones no es un reclamo de la transportación porque buscamos nosotros dádivas o prebendas. Si el gobierno aplicara lo que dice la ley, y no este gobierno, los gobiernos de turno, la disposición 47ª de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte manda a que el máximo organismo rector del tránsito, la Agencia Nacional, deba implementar metodologías tarifarias cada que se incremente el costo de vida en el país, cada 2 años, dice. Sin embargo, la Agencia Nacional no ha implementado esas metodologías. Ningún GAN municipal ha revisado pasajes, fletes, tarifas, porque es una medida impopular. Consecuentemente, el peso de la crisis carga el transportista y el gobierno, para evitar disparar la espiral inflacionaria,
habla de medidas compensatorias. Este gobierno y el anterior. Consecuentemente, en esas consideraciones seguimos cargando nosotros el peso de esa crisis, porque el transporte público, en este caso, es el que subsidia el medio pasaje del estudiante, de la persona de la tercera edad y de las personas con capacidades especiales, siendo esa una obligación del Estado. Frente a ello, hemos venido tratando en estas mesas algunas medidas compensatorias que vienen a hacer medio viable la operación del transporte público y comercial. En la mesa número 1 se creó, primero, se amplió el tiempo de vida útil de nuestro parque automotor, de todo el parque automotor, 2 años más de vida útil. El día de ayer inclusive salió ya la resolución en la que se amplía el plazo de 180 a 360 días para que usted pueda cambiar la unidad. Antes teníamos 180 días, hoy tenemos ya 360. Pero aquí surge que en estos días que se llevaba a cabo las mesas, vemos a través de los videos en las redes sociales, en los medios de comunicación, la manera atroz como la delincuencia ataca a las unidades de transporte interprovincial que preferentemente circulan en la noche. Eso demuestra a las claras de que el tema de la inseguridad campea ya no solo en los puntos críticos que antes lo denominábamos, sino en todas las ejes viales del país. Esto le llevó a una de nuestras organizaciones, parte de la Confederación, a FENACOTIB, a declarar una medida de silencio de motores por 48 horas. Yo estuve presente en esa asamblea de FENACOTIB como presidente de FENACOTIB, presidente de la Confederación. Aplaudí la decisión de los compañeros porque yo creo que a todos los ciudadanos ecuatorianos, transportistas o no transportistas, nos indigna, nos entristece al mismo tiempo de ver la manera cruel como se ataca a estas unidades, cómo se pone en riesgo la vida del transportista, la vida de los usuarios de estos buses. Que dicho sea de paso, el número de pasajeros que viajan en las unidades en las noches se ha reducido en un 60% por el miedo a viajar en la noche. No encontramos un solo policía, un solo militar en los ejes viales, entonces estamos abandonados solamente al amparo de Dios y confiando en que nos permita llegar sin novedad. Frente a eso y a la exigencia de las bases, la FENACOTIB tomó esta decisión que ustedes ya lo conocen y todo el país lo sabe. De esa reunión, justamente, debo indicarle que semanas antes nosotros ya habíamos pedido como confederación, cuando llevábamos a cabo las mesas aquí en Quito, que se vuelva a retomar la creación de la mesa de seguridad de manera permanente. Esto lo logramos en el gobierno de Lazo. ¿Por qué? Porque ahí está presente la policía, el ejército, el Ministerio del Interior, de gobierno y los transportistas, porque nosotros estando en el territorio les alertábamos a ellos dónde eran los puntos críticos en la vialidad, en donde se podía combatir a la delincuencia. Pero hoy ya no hay puntos críticos. Hoy todos los ejes viales son críticos. Entonces, pedimos que se vuelvan a reinstalar estas mesas y coincidencialmente, este martes que se instalaba la mesa, tomaron la medida los compañeros de FENACOTIB. Luego de esa asamblea, era mi deber, yo informé a la asamblea de FENACOTIB, que me debía trasladar a la mesa para comunicarle al gobierno la decisión de FENACOTIB y a su vez exigir al gobierno nacional el control inmediato en las vías y carreteras del país. Y en efecto, así sucedió. Esta reunión comandada por el subsecretario Luis Ávila, estuvieron altos oficiales del ejército, de la policía, gobernadores como el del Guayas, como el de Santo Domingo y el de Los Ríos, que ellos hicieron una propuesta de que los gobernadores, intendentes, comisarios salgan a la calle conjuntamente con la policía a comandar estos operativos, porque de alguna forma están velando por la seguridad de sus habitantes en cada una de sus provincias. Y en efecto, desde ese mismo día, en horas de la noche, ya el señor gobernador de Santo Domingo, porque creamos un chat de toda la dirigencia y las autoridades, ya nos reportaron los primeros controles viales. Hoy la prensa nacional da cuenta que ya hay varias provincias que están siendo intervenidas por la policía y el ejército, y esto ya es una buena noticia. Yo creo que esto lo van a sopesar los compañeros de la FENACOTIB para analizar la medida que ellos tomaron, porque al final eso es lo que esperábamos. No pedíamos otra cosa más que el gobierno cumpla con su deber de brindar seguridad en las carreteras, no solo al transportista, sino a todos los ciudadanos ecuatorianos, porque hay miles de conciudadanos que también viajan en las noches de ciudad a ciudad y estamos expuestos
a riesgos, confiando solamente en la voluntad divina. Yo creo que esto es un buen síntoma. Ojalá esto nos permita que en estas horas y en estos días ese control se haga mucho más efectivo, mucho más profundo, para que los compañeros de la FENACOTIB puedan analizar esta decisión. Lo que sí quiero aclarar es que la unidad en el transporte existe. El transporte pesado. ¿Quién le habla como, además de dirigente de la Confederación, soy dirigente de FENACOTRALI y se dijo FENACOTRALI no está de acuerdo con el paro? No, nunca hemos dicho que no estamos de acuerdo. Lo que hemos respetado la decisión de los compañeros de FENACOTIB y más bien he dicho al gobierno, evite que esto se convierta en una bola de nieve en donde el descontento vaya acrecentándose y mañana pueda volverse a repetir la historia del 2019, en donde los transportistas paralicemos el país, que ese no es nuestro objetivo. La actual dirigencia ha demostrado sensatez, madurez, le hemos apostado al diálogo y creemos que a través de ese diálogo, pero un diálogo con oídos abiertos, no con oídos sordos, como pasó con Lazo, más de 7 meses sin resultados, pueden dar beneficios para el país. Muy importante, amigos, 7:32 estamos conversando con Napoleón Cabrera, él es dirigente de la Federación Nacional de Transporte Liviano de la FENACOTRALI, pero también es presidente de la Confederación de Transportes. Y bueno, el gobierno ha dicho que se compromete a dar resguardo en las vías de Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos. Esto no obsta de que sí pueda darse este apagado de motores, o cree que eso ya no se daría. Bueno, eso le reitero, o sea, no son solamente las 3 provincias, son como 7 provincias que en este momento están siendo intervenidas por la policía y el ejército. Esperamos de que esto se vaya haciendo o vaya irradiándose al resto de provincias del país. También hemos pedido que el gobierno nos cumpla con su palabra. Nos dijo que al contribuir con 3% más del IVA, esto iba orientado a combatir a la delincuencia. Sin embargo, nosotros somos testigos en varias ciudades. Muchos oficiales de la policía recurren a las organizaciones de transporte para que nosotros ayudemos para el combustible, para llantas, para repuestos de los patrulleros, lo que nos da a entender de que no tienen los recursos económicos necesarios y están haciendo esfuerzos por apoyar a controlar la delincuencia. Entonces, creemos que el gobierno tiene que reinvertir esos recursos en temas de seguridad, porque así se diga lo contrario, la seguridad a los que estamos en territorio, vamos viendo que se ha ido acrecentando estos últimos días y ojalá con las medidas que hoy se está tomando en las carreteras podamos volver a vivir en tranquilidad. Yo creo que todos los ecuatorianos buscamos sobre todo tranquilidad para trabajar, porque si no hay la tranquilidad, no hay absolutamente nada. El transporte interprovincial en horas de la noche hoy viaja con el 40% de sus pasajeros que habitualmente lo hacía, el 40% apenas. Y entonces todo el mundo tiene miedo a viajar en la noche. Estamos viajando con pérdida. Por eso es que la medida que toma la FENACOTIB lo único que hace es precautelar la seguridad del transportista, de los pasajeros y de las unidades. Bueno, importante conocer sobre esto, de acuerdo, sobre este pedido que ha sido acogido al menos por el momento por el gobierno, y estaremos expectantes de lo que suceda más adelante, porque sí, la inseguridad lamentablemente ha afectado a todos y más al transporte, ¿no? Y que se tiene que estar movilizando en las noches, en carreteras que normalmente no están, no diría que abandonadas, pero al menos no tienen el control policial respectivo. Ahora, Napoleón, hay experiencias, por ejemplo, como se ha dado en Colombia, donde salen cowboys y con militares a ciertas horas. ¿Esto se daría aquí en el país? ¿Usted lo ve viable? Se analizó esta posibilidad en la mesa técnica de seguridad, pero uno de los señores generales del ejército hacía una exposición bastante técnica y decía que esto ya se aplicó hace meses atrás y no fue tan conveniente porque formar convoys de 15, de 20 carros, en este caso hablamos de tractocamiones, de mulas, verdaderamente es un obstáculo en la carretera porque ningún vehículo, por pequeño y veloz que sea, va a poder rebasar un convoy de 15 trailers o cabezales. Sería un grave riesgo en la carretera y que más bien lo que se haría es generar esta vigilancia permanente en varios tramos de la vía, pero que las unidades sigan desplazándose conforme van llegando para que el tráfico sea mucho más fluido. Ya se aplicó el tema de los convoys en el bypass de Quevedo, en el gobierno del presidente Lazo, que era una zona bastante crítica,
pero pudimos inclusive advertir ahí que la delincuencia, hasta los mismos convoys que estaban teniendo protección policial y militar fueron atacados y muchos de ellos asaltados. Entonces entendemos ya que los especialistas en el tema, la policía y el ejército, son los que vayan determinando cuál es la mejor metodología para aplicar y a objeto de garantizar la circulación nocturna, tanto del transporte público comercial, así como también del transporte privado, ¿no? Porque hay varias gente, ciudadanos ecuatorianos que viajan en horas de la noche en sus vehículos particulares y que muchas veces se pegan a los vehículos de transporte público y comercial para ir de alguna manera respaldados y no ir solos en tramos viales que están totalmente desolados, ¿no? Entonces esperemos que sean ellos los especialistas los que nos digan de qué manera actuar, pero ya se han implementado, por ejemplo, otros sectores viales, como por ejemplo, en donde se han dado estos últimos asaltos, que es en el tramo del Triunfo Bucay, el Triunfo Molleturo, el Triunfo La Troncal, que también están considerados ya como dentro de los puntos viales que están siendo susceptibles de control. Recibimos el reporte hoy en horas de la madrugada, la presencia en estos ejes viales de la fuerza pública. Bueno, importante que se haya cogido este pedido tan importante del gremio de transportes. Ahora, ¿estos controles, Napoleón, van a realizarse solamente en las noches o va a ser algo permanente que funcione las 24 horas? Entiendo que el control va a ser permanente. De lo que ayer nos comentaba el señor viceministro de Gobierno, Camilo Ruiz, con quien nos reunimos para pedir que sea el Ministerio de Transporte el que empuje también esta propuesta de la transportación, porque no es nuestro afán paralizar actividades, no es nuestro afán. Por eso inclusive hablábamos de un silencio de motores. Eso implica que no va a haber obstáculos en la vía, no va a haber escándalos, absolutamente nada. El transportista va a hacerse a un lado, simplemente apaga sus motores, no sale a trabajar mientras no haya seguridad. Si tenemos esa seguridad, estoy completamente seguro de que los compañeros de Penacotiv van a rever esa decisión. En eso también estamos trabajando nosotros, pero creemos que el ente rector de tránsito y transporte, que es el Ministerio de Transporte en este caso, es el que tiene que estar vigilante de que esta protección se dé a los transportistas, que estamos bajo el control de este ministerio, que es el ente regulador, y consecuentemente le habíamos pedido ayer al señor viceministro Camilo Ruiz, con quien nos reunimos en horas de la tarde, le pedimos que la presencia del ministerio sea el ente coordinador con los otros ministerios de Estado, a objeto de garantizar que estos diálogos que estamos manteniendo en las mesas técnicas, las distintas federaciones nacionales agrupados en la Confederación, se conviertan en realidades tangibles, las propuestas que se vienen haciendo. Ayer hubo una mesa técnica en la que se trataba como temática la creación de un crédito productivo. Mesa técnica que no avanzó mayormente porque los señores de Ban Ecuador y CFN nos venían a contar la misma historia que ya nos contaron en el gobierno de Lazo, que hay un crédito, pero para que el transportista, a un crédito de $10,000 para cada transportista, pero para que el transportista acceda a ese crédito, tiene que facturar al año un estimado de $300,000. Imagínese usted, es algo verdaderamente increíble y yo había planteado conjuntamente con otros compañeros dirigentes que no nos vengan a hacer perder el tiempo ni a contarnos historias inaplicables, porque si nos piden facturar sobre los $300,000 o hasta los $300,000, verdaderamente es imposible en una situación de crisis en la que está viviendo el país y el transporte ecuatoriano. Preguntamos si desde el gobierno de Lazo que crearon ese famoso crédito ha habido uno solo que se haya favorecido. No hay, no hay. Por eso le habíamos pedido que si quieren volverse a sentar en esta mesa de crédito productivo, nos entreguen una propuesta elaborada de crédito productivo para el transportista aplicado a la realidad actual que vive el país. En eso se han comprometido que hasta el próximo día miércoles nos entreguen ya la propuesta de la creación de un nuevo crédito productivo. Bueno, importante y enhorabuena que se acojan estos pedidos que realmente, bueno, son básicos, tener seguridad para poder trabajar. Gracias a Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transportes, también es parte del gremio de transportistas de transportes livianos. Gracias por estar con nosotros en Radio Sucesos. A usted, muchísimas gracias y muy buenos días. Amigos, son las 7:41 de la mañana. Vamos a comerciales enseguida. Volvemos para conversar
con Jean-Paul Pinto. Él es experto en temas de seguridad. Y bueno, hay una noticia que no nos llena de alegría precisamente, y es que el Ecuador es el tercer o cuarto país más grande en lo que se exporta, de alguna manera, por decirlo así, de exportador de cocaína. Se han incautado cerca de 150 toneladas en lo que va de este año. Y bueno, ¿esto qué nos dice? Vamos a analizarlo con Jean-Paul Pinto al volver.